Hombre que tenía detención domiciliaria habría abusado sexualmente de su hijastra. Según indicaron las autoridades, el presunto abusador estaba afrontando una condena de 3 años por formar parte de una banda delincuencial con injerencia en Caquetá. Urriago, que había sido capturado en el 2019 por los hechos relacionados con la estructura delincuencial, Los Recatadores, podría recibir una pena entre 12 y 20 años de prisión por el delito de abusar sexualmente de una menor de 14 años. Imagen de referencia. Las autoridades enviaron a prisión a Fabián Leonardo Urraigo, sindicado de presuntamente haber abusado de su hijastra, el sujeto que se encontraba cumpliendo una condena en detención domiciliaria por cargos de concierto para delinquir, hurto y porte ilegal de armas. Al parecer se habría valido de su beneficio judicial para someter a toda clase de vejámenes a la menor de edad. El sujeto, que fue capturado en el municipio de Guadalupe, Huila, fue judicializado por los cargos de acceso carnal con menor de 14 años, por lo cual fue enviado a prisión. Según señala la investigación, el sujeto al parecer habría llevado a cabo los hechos desde la pandemia desatada por el COVID-19. Al parecer, la pequeña niña en primera instancia le habría indicado a su madre de los comportamientos aberrantes del padrastro, pero la mujer habría ignorado la situación al consultarle a su pareja lo señalado por la menor de edad, escuchando una rotunda negación por parte de Urriago. En una segunda ocasión la niña volvió a comentarle los abusos. En ese punto la madre decidió comprobar la situación, corroborando con un examen médico que la menor sí tenía signos de violencia sexual, por lo que realizó la respectiva denuncia a uniformados de la policía, que detuvieron al presunto agresor. Urriago, que había sido capturado en el 2019 por los hechos relacionados con la estructura delincuencial, Los Recatadores, podría recibir una pena entre 12 y 20 años de prisión por el delito de abusar sexualmente de una menor de 14 años. Las autoridades recuerdan que en caso de un abuso sexual en contra de un menor de edad, lo que debe hacerse es dirigirse a las unidades de reacción inmediata, URI, a las salas de atención al usuario o a las casas de justicia. También se puede hacer efectiva la denuncia ante la Policía Nacional del Barrio o a una comisaría de familia. Estas organizaciones recibirán la denuncia e indicarán a qué autoridades se debe acudir para darle rapidez al proceso. Una vez se comunique el caso, la Fiscalía remitirá a la víctima al Instituto de Medicina Legal, donde se deberán hacer exámenes pertinentes para verificar el estado de salud tanto físico como psicológico. Este procedimiento deberá arrojar resultados necesarios para la investigación. Además, el Instituto de Bienestar Familiar también cuenta con una línea gratuita nacional 141 para denunciar actos de violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o reportar una emergencia que comprometa a un menor de edad. Investigaciones por escándalo de abusos sexuales en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo anunció la apertura de una investigación al interior de la entidad porque, al parecer, se están presentando casos de abuso sexual y laboral. Al tratarse de indagaciones preliminares, la cartera indicó que no se revelarán las identidades de las presuntas víctimas para protegerlas. Se han identificado algunos hechos de este tipo en el Ministerio del Trabajo que están siendo atendidos. Este tipo de casos, que no solo se han presentado en este ministerio, demuestran la necesidad de avanzar en la ratificación e implementación del Convenio 190 de la OIT, en Colombia, que reconoce las violencias basadas en género en el mundo del trabajo, informó el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado. Ante ese panorama y con el fin de prevenir y atender los casos de acoso laboral y sexual y la violencia basada en género contra las mujeres y personas LGBTIQ y en el ámbito laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, emitió la circular contra el acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo. De acuerdo con el ministerio, dentro de las investigaciones preliminares se han identificado funcionarios que estarían incurriendo en acoso laboral y sexual, por lo que la cartera se puso a disposición de quienes serían las víctimas para acompañarlas en las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. El ministerio, en su compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores, ha dispuesto diversas acciones, las cuales incluye formación, sensibilización, actualización de su protocolo interno, entre otras, con el fin de prevenir, atender y proteger a las víctimas de los presuntos hechos y garantizar la transparencia en las investigaciones que se llevan a cabo, señaló la cartera. Denunciaron casos de abuso laboral y sexual en el Ministerio de Trabajo. La entidad anunció que abrió investigaciones. La cartera informó que algunos funcionarios estarían incurriendo en ese tipo de actuaciones. El Ministerio de Trabajo anunció la apertura de una investigación al interior de la entidad porque, al parecer, se están presentando casos de abuso sexual y laboral.
Al tratarse de indagaciones preliminares, la cartera indicó que no se revelarán las identidades de las presuntas víctimas para protegerlas. Se han identificado algunos hechos de este tipo en el Ministerio del Trabajo que están siendo atendidos. Este tipo de casos, que no solo se han presentado en este ministerio, demuestran la necesidad de avanzar en la ratificación e implementación del Convenio 190 de la OIT, en Colombia, que reconoce las violencias basadas en género en el mundo del trabajo, informó el Ministerio de Trabajo a través de un comunicado. Ante ese panorama y con el fin de prevenir y atender los casos de acoso laboral y sexual y la violencia basada en género contra las mujeres y personas LGBTIQ y en el ámbito laboral, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, emitió la circular contra el acoso laboral y sexual en los lugares de trabajo. De acuerdo con el ministerio, dentro de las investigaciones preliminares se han identificado funcionarios que estarían incurriendo en acoso laboral y sexual, por lo que la cartera se puso a disposición de quienes serían las víctimas para acompañarlas en las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. El ministerio, en su compromiso con la defensa de los derechos de las y los trabajadores, ha dispuesto diversas acciones, las cuales incluye formación, sensibilización, actualización de su protocolo interno, entre otras, con el fin de prevenir, atender y proteger a las víctimas de los presuntos hechos y garantizar la transparencia en las investigaciones que se llevan a cabo, señaló la cartera. A renglón seguido, la cartera precisó que, por tratarse de indagaciones preliminares y por protección a las presuntas víctimas, no se revelan sus identidades. Es de mencionar que la apertura de la investigación al interior del Ministerio de Trabajo se da a tan solo días de que la Corte Suprema de Justicia ordenara a la Embajada de Reino Unido en Colombia pagar una millonaria indemnización a Paula Andrés Morales de Berg, ex trabajadora de la misión diplomática, por su despido injusto. Según la Sala de Casación Laboral de la Alta Corte, Morales de Berg presentó una demanda laboral contra la misión diplomática luego de que, tras 7 meses de estar trabajando en la embajada, fuera despedida de acuerdo con ella, injustamente por presuntamente acosar laboralmente a su equipo de trabajo. Tras analizar el caso, la Corte Suprema de Justicia determinó en primera y segunda instancia que la mujer fue despedida injustamente debido a que el empleador nunca logró probar que efectivamente ella acosaba laboralmente a su equipo de trabajo, por lo que condenó a la embajada a pagarle una indemnización a la extrabajadora por 165 millones de pesos. El principal argumento que dio la Alta Corte para tomar la decisión es que, según lo estipulado en la Ley 1010 del año 2006, para que se presuma la existencia de acoso laboral en un espacio de trabajo, es necesario que el empleador demuestre que dichas conductas ocurrieron de forma pública y repetitiva. Estos pueden ser, por ejemplo, actos de agresión física, expresiones injuriosas, ultrajantes, hostiles, amenazas de despido injustificadas, descalificaciones humillantes de propuestas u opiniones laborales, burlas públicas sobre la apariencia física, la imposición de deberes que no tienen que ver con las obligaciones del trabajador, la exigencia de trabajar en horarios excesivos, entre otros, precisó la Corte Suprema de Justicia. Por los motivos anteriormente expuestos, y teniendo en cuenta que la misión diplomática nunca abrió una investigación interna para comprobar la veracidad de esos hechos, la Alta Corte concluyó que la embajada deberá indemnizar a la extrabajadora, porque el empleador no logró demostrar quejas de sus subalternos, sino solo informes de recursos humanos. Condenaron a 12 años al ex jefe de la Policía de Concordia por abusar de una menor. José Enrique Querencio fue hallado culpable de haber violado durante al menos un año a una joven. Cumplirá prisión preventiva domiciliaria hasta que la condena sea confirmada por un tribunal superior. El ex jefe de la Policía de Concordia, José Enrique Querencio, fue condenado este martes a 12 años de prisión por haber abusado sexualmente de una menor. Las violaciones ocurrieron en 2019 dentro de la sede de la mencionada Fuerza de Seguridad. Los jueces Ives Bastián, Carolina López Bernis y Mariano Caprarulo hallaron a Querencio culpable del delito de abuso sexual agravado con acceso carnal y aprovechamiento de la inmadurez de la víctima. Tras la condena, el ex jefe de la Fuerza de Seguridad permanecerá alojado en la dependencia de la Policía Federal Argentina de Concordia hasta que se disponga de una tobillera electrónica para que cumpla prisión preventiva domiciliaria, dado que se trata de una condena de primera instancia que deberá ser confirmada por un tribunal superior, informaron fuentes judiciales a Agencia Telam. La justicia respondió al pedido de la Fiscalía de Concordia, que había solicitado una pena de 12 años de prisión para Querencio. El policía fue separado de su cargo tiempo después que presentó una licencia, sin embargo llegó a este martes en libertad.
Sobre él solo pesaba una prohibición de acercamiento y de cualquier tipo de contacto con la víctima, su madre y el coordinador del programa de menores Roberto Tribulati, ámbito donde vivía la chica abusada. Fue la mamá de la menor la que a fines de julio de 2019 denunció que Querencio tenía en aquel momento a su hija en la jefatura y la obligaba a tener relaciones y sexo oral. Según la acusación de los fiscales Mario Guerrero, Mauro Yauma y Evelina Espinosa, la víctima fue sometida a reiteradas violaciones, por al menos un año. De acuerdo al testimonio de la madre, ella se enteró de los hechos al revisarle el celular a su hija y señaló que el ex jefe policial la iba a buscar al colegio y donde vivía, una residencia juvenil provincial de menores. También la amenazaba con que, si hacía la denuncia, la iba a encontrar, llevar a un campo y la iba a matar, sostuvo la madre en su acusación. Me arruinó la vida, declaró la víctima ante la prensa local sobre el calvario que le hizo sufrir Querencio y agregó que lo que padeció ella también lo pudieron haber sufrido otras chicas. A lo largo del juicio, que tuvo 3 audiencias consecutivas, el abogado defensor del policía, Rafael Briceño, sostuvo que su cliente era inocente y se atrevió a decir que los jueces absolverían a Querencio porque consideraba que la menor lo indujo al error. En este marco la Fiscalía pidió que sea condenado a 12 años de prisión efectiva, a cumplir en la Unidad Penal 3 de esa ciudad entrerriana. Además, reclamaron una inmediata detención con prisión domiciliaria, tobillera electrónica y controles a cargo de la PFA hasta que quede firme su condena. A su vez, el juez de garantías de Concordia, Germán Diaray, extendió las medidas restrictivas y de acercamiento que pesan sobre Querencio para con la víctima y su familia. Briceño adelantó que apelará la sentencia. El lunes, en la mencionada provincia, un tribunal condenó a 14 años y 6 meses de cárcel al intendente de Gilbert, Ángel Fabián Constantino, al hallarlo culpable de abuso sexual contra 3 empleadas municipales, pero al igual que el ex jefe policial permanecerá con prisión domiciliaria en esa ciudad hasta que la condena quede firme. Los jueces Arturo Dumont, Alicia Vivian y Mauricio Derudi lo encontraron culpable por 3 hechos de abuso sexual simple y con acceso carnal, y abuso sexual con acceso carnal en la tercera denuncia reiterados, en concurso real. Le piden a la Fiscalía investigar a productor del noticiero del Congreso por denuncias de acoso de J.P. Hernández. La Dirección Administrativa del Senado aclaró que el productor del canal del Congreso no tiene vinculación directa con el Estado. Desde la Dirección Administrativa del Senado de la República emitieron un comunicado sobre la denuncia del senador Jonathan Feni Pulido Hernández, conocido como J.P. Hernández, en contra del productor del canal del Congreso, John Jairo Uribe, por abuso sexual y acoso laboral. Primero, la Dirección Administrativa del Senado pide a la Fiscalía General de la Nación que investigue a John Jairo Uribe por los casos de abuso sexual y acoso laboral en contra de presentadores y trabajadores del canal del Congreso. Se compulsará a la Fiscalía General de la Nación por la denuncia presentada el día de hoy por el senador Jonathan Feni Pulido Hernández, señaló el comunicado. También, la misiva destacó que el productor del canal del Congreso no tiene ninguna vinculación directa con el Estado. La Dirección General Administrativa del Senado de la República se permite informar a la opinión pública que los señores John Jairo Uribe y Valeria Uribe no tienen vínculo contractual directo con el Senado de la República. Su relación contractual es con la empresa Desarrollo de Infraestructura Civil y Servicio Técnicos Especializados de Gestión para las Regiones. Sociedad de Economía Mixta SAS, Dicitec, con quien actualmente el Senado de la República tiene contratado el servicio de operación y producción de contenidos del canal del Congreso. También desde el Senado piden a los trabajadores que no callen y que denuncien este tipo de hechos ante las autoridades pertinentes y ante el Senado y la Cámara de Representantes. Instamos a todas aquellas personas que trabajen directa e indirectamente con el Senado de la República y que se sientan vulneradas por algún tipo de acoso, presentar su denuncia, señaló finalmente el comunicado. La denuncia de J.P. Hernández en contra de John Jairo Uribe por acoso laboral y abuso sexual. Primero explicó en un video en su cuenta de Facebook cómo Uribe le exigía parte del salario a algunos trabajadores y cómo acosaba y abusaba sexual de varios trabajadores. Él, John Jairo Uribe, a través de su hija, les exigía una parte del salario a algunos trabajadores, su hija era la que recogía este dinero, todo eso según las denuncias de los muchachos. Recogía este dinero y lo echaban a una bolsa a la cual llamaban bodega. El segundo chico, Daniel, es despedido precisamente por no querer devolver esa parte de su salario. A Daniel,
Por ejemplo, lo acosaba sexualmente, ya él lo dijo, que gustaba de él, que quería que tuvieran una relación. Me cuenta Daniel que en muchas ocasiones tiraba a tocarlo. Al tercer denunciante,